Hola, hola. Un saludo a cada uno de todos los estudiantes, seminaristas de esta materia. Estamos hablando acerca de Romanos y Gálatas. Y bueno, como habíamos acordado, la clase del día sábado pasado la vamos a tener grabada y luego vamos a tener algún tiempo de preguntas, respuestas, la próxima semana que nos veamos después de este feriado por Semana Santa. Así que vamos a continuar donde habíamos quedado. Voy a compartir pantalla. Y estábamos hablando acerca de la exposición doctrinal que nos abarcan los capítulos 1, 18 hasta el 8, 39. Hemos entrado en la parte de la santificación. Recordemos la santificación, que significa santificar, ¿ya? Significa también separado, consagrado y purificado del pecado. Eso es la palabra santificación. También hemos dicho que es el acto o proceso total por medio del cual la renovación interna se efectúa en el justificado. Recordemos, primero nos justificamos y luego viene el proceso de santificación. ¿Sí? Es un proceso, es un camino, es algo de todos los días, es siempre estar con todos nuestros sentidos atentos y alertas a siempre estar en este camino de la santificación. También hemos dicho que la justificación es Cristo por nosotros con el Padre, Cristo con nosotros por el Padre, y la santificación es Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Recuérdelo bien, la justificación, Cristo por nosotros con el Padre, nos hace santo, nos declara santo, perdona nuestros pecados. Pero la santificación es Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver en este tiempo siguiente, es lo que vamos a ver, qué significa, qué representa la santificación. Estamos en el capítulo 6 de Romanos, ¿sí? Y el inciso A de la santificación es mediante la muerte al yo pecaminoso. Hemos leído del 1 al 14 y el primer punto es morimos con Cristo al pecado. Morimos con Cristo al pecado. Pablo hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Sí? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Recordemos que estuvimos hablando acerca del bautismo, lo que representa el bautismo para nosotros. Ese acto de obediencia, donde morimos al pecado y cuando nos levantamos representa que vivimos para Cristo, la resurrección de Cristo que nos entrega a nosotros una vida nueva, que podemos ser salvos. Sin la resurrección, el evangelio no estaría completo, ¿no? Porque por ella es que nosotros tenemos salvación. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Entonces es en Cristo Jesús, es nosotros en él, cuando ya le hemos entregado nuestras vidas, cuando hemos decidido estar con él, hacemos la obediencia, hacemos ese paso y ya no reina en nosotros el pecado. Ya no reina en nosotros el pecado. Ya no nos entregamos al pecado. Ya nuestros miembros sirven a Cristo. Y por lo tanto, estamos en este proceso, en este camino de siempre estar al lado de Cristo. Ahora, recordemos de que
las lujurias, el pecado, las cosas malas, no han sido desarraigadas por completo de nosotros, en nosotros. Eso está por la vieja naturaleza. ¿Ya? Eso no se tienen que olvidar. La hemos heredado. Entonces la santificación es ese proceso, ese camino de luchar, por no ceder a estas cosas que luchan en nosotros, que luchamos con ellos. Y eso es algo que cada día usted lo tiene. Cada día usted decide, cada día usted toma un camino de obediencia al pecado o de obediencia a Cristo Jesús. ¿Ya? Del pecado no tiene dominio de nosotros, porque las promesas de Dios, ¿cómo son? Son poderosas, son más poderosas. Tenemos la promesa de la salvación. Entonces, cuando yo entiendo que esa promesa que es para mí, yo obedezco al Señor, yo estoy con el Señor. No me dejo trastornar por el mundo, por el pecado, por las lujurias, por la concupiscencia, sino que el Espíritu que mora en mí, que está con nosotros, nos ayuda a tomar el control de nuestras pasiones, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones. Es Él en nosotros. Por eso recordemos, la santificación es Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? Por medio de su Espíritu Santo. Entonces esta primera parte es, morimos con Cristo al pecado. Del 15 al 23, el versículo 15 al 23, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, punto número 2, alcanzamos la santificación como una nueva obediencia a Cristo. Y este párrafo comienza Pablo con una pregunta, así como en el del 1 al 14. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? He ahí la respuesta. En ninguna manera. En ninguna manera. Responde siempre Pablo enfáticamente. Esto quiere decir que en un hombre que ha muerto al pecado, ya no puede vivir más en el pecado. Si hemos muerto, punto número 1, con Cristo al pecado, no podemos seguir viviendo en él. No podemos seguir practicando el pecado, deleitándonos en las cosas malas, oscuras, ¿no? Que dañan nuestra relación con el Señor y que dañan nuestro proceso de santificación. Ahí hemos pasado del viejo orden de la muerte al nuevo orden de Cristo. Pero ¿cuál es el orden de Cristo? La obediencia. La obediencia. Cristo obedeció, ¿no? Cristo obedeció.
Aún él sabiendo, entendiendo, comprendiendo lo que le esperaba en ese camino hacia el Gólgota, hacia la cruz del Calvario. Él entendiendo que podía haber dicho, Señor, no quiero, no puedo, es mucho para mí. Él dijo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces nosotros en Cristo hemos entrado a un nuevo orden de gracia, el de que hemos cesado de pecar. En esta nueva obediencia a Cristo hemos cesado de pecar por fiel a Él, por amor a Él, para que nosotros podamos seguir este camino de la santificación, porque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado cuando hemos entregado nuestras vidas a Cristo Jesús. Ahora, la explicación de Pablo, ¿no? La explicación del Pablo, el hombre tiene un señor, o un siervo del pecado, o un siervo de la obediencia. Estos batallan en nosotros, están dentro de nosotros, ¿no? Son poderes que están, pero que nosotros que podemos dominar, ¿con qué? Con nuestra obediencia a Cristo. ¿Sí? Con nuestra obediencia a Cristo. Pablo dice, está en nosotros el hacer el bien, pero también está en nosotros el hacer el mal. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Cuál vamos a decidir? He ahí nuestra obediencia a Cristo. ¿Sí? He ahí nuestra obediencia a Cristo. Por eso es que hablábamos la anterior semana acerca de este proceso de entregarnos al Señor, pero vivir para Él. De nada sirve decir, sí, yo creo en Dios, o sí, yo tengo fe, porque aún el diablo y los demonios creen y tiemblan. Ojo, mire, aún los demonios y el diablo creen y tiemblan, pero ¿qué no hacen? No le siguen, no le sirven, no le obedecen. Conocen la Escritura. El diablo conoce la Biblia más que cualquier cristiano a veces en las iglesias, pero no la obedecen, no la siguen, no la cumplen. Entonces, es de nosotros responsabilidad el prepararnos, el conocer la Escritura y el decidir qué obedecer, ¿no? El de nosotros decidir qué obedecer, al pecado o la obediencia a Cristo. Una de las dos. Ahora, debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia u obediencia a Cristo. Eso nos habla el versículo 19 y 20, ¿no? Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Miren, todo nuestro ser. Por eso que cuando hablábamos de Corintios, ¿no? Hacíamos el estudio. Nuestro cuerpo. No tiene que haber una dualidad de que, a ver, esto es espiritual, esto es mundano, esto, bueno, el cuerpo es secundario, el cuerpo no vale o no sirve, como creían en ese tiempo las filosofías del dualismo, ¿no? Lo espiritual y lo material, lo espiritual y lo secular, lo espiritual y lo mundano. No, aquí no hay eso. Somos un ser completo, íntegro. Con todo le servimos al Señor, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todos nuestros miembros, nuestro intelecto, con nuestras manos, con nuestros pies, dónde vamos, dónde estamos, con nuestros ojos, qué es lo que decimos. Todos estos miembros, ¿para qué están? ¿Para servir a qué? A la justicia. Si nosotros no estamos preocupados como iglesia, como cristianos, de procurar un mundo justo, ojo, un mundo justo, ¿de qué reino de Dios hablamos? Cuando estamos más propensos a pelear,
cuando estamos más propensos a discutir, a decir no, a oponernos a las cosas, a no hacer bien las cosas, cuando estamos más propensos a deshacer que hacer, cuando no, nuestros pies no van presurosos a hacer el bien, sino a hacer el mal, cuando no levantamos una mano para ayudar o para dar o para decir estas cosas necesitan cambiar. Es decir, la iglesia ha sido llamada, ¿no? Ha sido liberada para la justicia, para entregarnos a la justicia. Es ahí la santificación. Porque yo puedo decidir, va, ¿qué me importa el otro? No, es él. Puedo decidir no hacer caso, no obedecer. Pero aún sabiendo yo hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Me es pecado. Estoy faltando a mi obediencia a Cristo, estoy faltando a lo que yo fui llamado, a seguir la justicia, a seguir la paz. Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es la meta final de la santificación? ¿Hacia dónde nos prepara? ¿Hacia dónde nos lleva la santificación? Hacia la vida eterna. Subráyelo bien esto, anótelo. El proceso de santificación que nos lleva a la vida eterna. Apocalipsis dirá, la apocalíptica dirá, venzan. En ese proceso de decidir no renunciar a mi fe, no dejarme llevar por las corrientes filosóficas que había en ese tiempo y que hoy en día también hay, Apocalipsis dice, venzan, venzan, venzan. E incluso, miren, hay varios pasajes de la Biblia que en Apocalipsis le dicen, no, esperen un rato hasta que otros de sus hermanos vengan también. ¿Qué quiere decir? Que la vida del cristiano es un constante decidir, es un constante fuerza y fortaleza y fe para permanecer, para perseverar, para no dejarse arrastrar por las corrientes, por el pecado, por la maldad. Y aquí yo quiero decirle una cosa muy importante. En los últimos tiempos la maldad va a aumentar. Y eso lo estamos viendo, usted lo ve por las noticias, por las redes sociales, por la televisión, por la esquina de la casa, en la calle. Usted ve la maldad que aumenta y aumenta y aumenta. Hoy en día no hay seguridad ni en el propio padre, ni en el propio pariente, ni en el propio amigo cercano. No hay confianza. ¿Por qué? Porque la maldad está a mil, a full. Y la Biblia dice, por la maldad, muchos se enfriarán. Muchos se enfriarán. Uno de los primeros síntomas que como pastores nos damos cuenta que un hermano ya se está debilitando, se está enfriando, ¿sabe cuál es? Que ya no viene a la iglesia, que está dejando de asistir a la iglesia. Son los primeros síntomas que tenemos que darnos cuenta. Ese hermano se está debilitando, esa hermana se está debilitando, esa hermana algo está ocurriendo. Y no solamente hablamos de situaciones complejas, sino a veces de cosas que nos mete la televisión, que nos mete en las redes sociales y que la gente se preocupa por todo esto material, por todo lo material. Y eso también, si nos saca de la voluntad de Dios, de ese proceso de caminar con Dios, de santificarnos, nos aleja del camino, nos aleja de la meta. Vuestro fruto es la santificación. Usted, hermano, tiene que ponerse como meta
necesito andar en santidad, necesito santificarme, necesito consagrarme, necesito apartarme de estas cosas. Pero es uno que decide, ¿sí? Es uno que es. Por eso hablamos de la obediencia. Alcanzamos la santificación como una obediencia a Cristo. Ya Él hizo la obra en la cruz del Calvario. Él ya se entregó, Él ya sufrió, Él ya derramó. Él ya hizo la justificación, Él ya hizo la propiciación. La santificación está en nosotros. Él nos ayuda con su Espíritu Santo. Él nos da la fuerza con su Espíritu Santo. Él nos da el poder con su Espíritu Santo. Pero tenemos que decidir dar ese paso, porque eso nos lleva también a la vida eterna. Y termina el versículo 23. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que verdaderamente se entregó al Señor, ojo, el que verdaderamente se entregó, no estoy diciendo el que viene a la iglesia, el que se entregó a Cristo va a andar en santidad, no le va a costar, no le va a ser difícil, se va a alejar, se va a apartar, va a procurar ser obediente al Señor. Pero ¿cuántos vienen porque me gusta la iglesia, porque ya es tradición en la familia, porque después me voy a otro lado, porque una chica me gusta, un chico me gusta, porque bueno, me quiero casar con alguien cristiano porque sé que son diferentes? Hay gente que viene así, pero no han entregado su vida al Señor, no han sido justificados, no ha habido ese arrepentimiento de verdad en ellos. Entonces, continuamos. Punto número 2, el B. Alcanzamos santificación mediante la unión con Cristo. Mediante la unión con Cristo. Vamos a leer del 1 al 6, capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también, miren, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto es una analogía del matrimonio, ¿no? Es la analogía del matrimonio. Y el pasaje clave se encuentra en la máxima legal de que la muerte cancela todos los contratos. La muerte cancela todos los contratos. Porque mientras están vivos los dos, los dos se deben. El uno pertenece al otro, ¿no? Y si en vida decide casarse con otro, con otra, ¿qué comete? Adulterio. Pero si muere uno de los dos, ahí queda libre de esa ley o libre de ese contrato. Y la persona, hombre o mujer, queda libre para nuevamente decidir con quién casarse. Ahora, siguiendo esta alegoría del matrimonio, Pablo, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué concluye? En los versículos, ¿no? Del 4 hasta el 6. Pablo concluye diciendo
que estábamos nosotros casados con el pecado. Pero ¿qué pasó? Que el pecado ha muerto en la cruz de Cristo. El pecado murió en la cruz del Cristo. Y ahora somos libres para pertenecer a Dios, dice. Parece que eso era lo que quería decir, pero la ley se introdujo en la escena. Pablo podría haber dicho sencillamente que estábamos casados con la ley, pero que la ley ha dejado de existir por obra de Cristo y que ahora somos libres para pertenecer a Dios. Somos libres de pertenecer para Dios. Por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces ahí se cancela el contrato. Ahí se cancela el contrato y yo decido unirme a quién. Casarme con quién o estar al lado de quién. De Cristo. Pertenecer al lado de Cristo. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Es la pregunta. Yo nuevamente les recuerdo, por el bautismo. Por el bautismo. ¿El bautismo qué hace nosotros? Nos recuerda, participamos de la muerte de Cristo y también al levantarnos de esas aguas representa una nueva vida, la resurrección de Cristo y nosotros quedamos casados con Cristo y venimos a pertenecer de su familia. Es ahí. Por eso el bautismo es muy importante, ¿no? Es muy importante. Es de las cosas que se tienen que enseñar, que se tienen que hacer y que nos da muchas enseñanzas teológicas para comprender este camino de Cristo Jesús y empezar el proceso de la santificación. Es con la unión con Cristo. Ahora, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, miren, hemos sido liberados de la ley mosaica. Hemos sido liberados de la ley mosaica y la unión con Cristo es el secreto de la victoria en la vida cristiana. ¿Sí? Cuando hablamos en el punto A de la muerte al yo pecaminoso, había el punto número 2 de la obediencia a Cristo. Pero ahora, en la analogía del matrimonio, nos unimos con Cristo y ese es el secreto de la victoria en la vida cristiana. La unión con Cristo. Ya la ley del contrato, la ley de la ley mosaica, ya no tiene poder. Ya no tiene poder en nosotros, sino que hemos venido a tomar esa decisión de pertenecer a Cristo, de casarnos con Cristo. Esa es la analogía. Estamos unidos con Cristo. Estamos unidos con Cristo. ¿Sí? Ahora, inciso C, la necesidad de la santificación. Capítulo, seguimos en el 7 del versículo 7 hasta el 25. Mire, dice así. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Mire, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo, ¿necesitaba la santificación? ¿Sí o no? ¿Qué nos dice? Pablo declara la función de la ley, ¿no? Pablo declara la función de la ley. La ley en sí misma es maravillosa, espléndida, es algo bueno. Incluso dice es santa, ¿no? Es santa, es divina. ¿Mm? La ley es así, es justo. Pero ¿qué ha hecho? Nos ha hecho conocer por eso bueno, por esa ley, las cosas que son malas. Por esa ley, porque está ahí, dice, ¿no? Si no dijera, no codiciarás, pero por cuanto dice, yo he codiciado, ha vivido eso en mí, ha despertado eso en mí, dice Pablo. ¿Ah? Entonces, Pablo no hace, ¿ya?, que la ley sea mala, sino que declara que ha sido bueno, que es justo, que es bueno, pero ha tenido una función negativa para el ser humano, y Pablo ahí lo dice, ¿no? Porque nos ha hecho conocer las cosas malas. Pablo declara de la insuficiencia de la ley. Porque ¿quién pudo cumplir? ¿Quién ha cumplido a cabalidad toda la ley? La escritura dice, si rompemos un solo mandato, nos hacemos culpables de todo. Nos hacemos culpables de todo. Pablo en estos párrafos habla, diríamos, de una manera sin pelos en la lengua. Él se muestra humano. Pablo entrega su alma al desnudo, abiertamente. No hay nada oculto ahí. Y nos declara la situación humana en la que está el hombre. Porque no puede cumplir la ley. Sabía lo que estaba bien, conocía lo que estaba bien, pero no lo hacía. E incluso queriendo hacerlo. Incluso cuando él anhelaba y él quería hacerlo, no lo podía hacer. Ahora, se daba cuenta de que tenía una personalidad dividida, como si hubiera dos personas diferentes dentro de su ser. Ya hemos dicho hace rato, está en nosotros, en todos nosotros.
¿El obedecer al pecado o el de obedecer a Cristo Jesús? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí. Por el pecado que mora en mí. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Y esto qué significa? Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Esto significa lo que yo he heredado, el pecado heredado, la vieja naturaleza heredada. Eso representa. Eso representa. Nos persigue. A Pablo le perseguía esa frustración. Su capacidad para ver lo que estaba bien, sabía lo que estaba bien, pero su incapacidad para hacerlo. Su incapacidad para hacerlo. Conocía todo lo teórico, pero no lo volvía práctico. No lo volvía práctico. Sabía, conocía la ley. Pablo es uno de los que conocía cabalmente la ley. Era un rabí, era un maestro de la ley. Era un fariseo. Él la enseñaba, él la daba a conocer. Él incluso la imponía como fariseo, como los otros fariseos en el tiempo de Jesús. Ahora la pregunta, muchos de nosotros conocemos el bien, lo conocemos la palabra, conocemos lo que es bueno, pero ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Al mismo tiempo nos atraen la bondad y la maldad. Al mismo tiempo. Nos atraen la bondad y no. A veces yo lucho por algo porque me beneficia a mí. Pero cuando alguien está luchando por algo que es bueno, yo ya no le pongo la misma gana. Yo ya no digo nada, me callo. Pero sé que el otro puede necesitar algo, que es bondadoso, eso es generoso lo que él está pidiendo. Pero como a mí no me favorece, yo no digo nada. ¿Se dan cuenta, no? A veces por momentos, ¿no? Ah, no, yo quiero esto para mí, no, ayúdenme con esto, no, aprueben esto, hagan esto. Pero cuando el otro, no, que no se puede, no hay plata, no hay esto o aquello, no está difícil, no está complicado. Entonces, no somos tan buenos, no somos tan bondadosos. En un momento seguimos lo correcto, pero en otro momento seguimos la maldad. Seguimos la maldad. Entonces la ley no es suficiente para darnos libertad de ese pecado que mora en nosotros. O que moraba en nosotros, porque ya en Cristo ya no practicamos el pecado, ya no nos deleitamos con eso. Por eso necesitamos de la santificación. Pablo declara gloriosamente de la victoria garantizada por Jesucristo. Miren, Pablo declara y dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿De qué? De muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y como en todo, Pablo trae la respuesta. ¿Quién? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Solamente Jesús es el único que ha diagnosticado el mal, el pecado, pero que puede curarlo. Y hacer que lo que está malo se ponga bueno. Es el único. Lo que ofrece no es una crítica, sino una cura total, una libertad completa del pecado. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo. Entonces, esta es la santificación, la nueva etapa que introduce al cristiano regenerado. Es la nueva etapa, la santificación. ¿Sí? Esta que necesitamos todos.
Necesitamos entrar, caminar, darnos, comprender, entender que es Cristo quien ha hecho la obra completa y hace la obra completa en cada uno de nosotros. Pero necesitamos tener en cuenta de que yo me tengo que entregar. Yo tengo que decir no, yo tengo que apartarme, yo tengo que obedecer. Somos nosotros. Ahora, inciso D, mediante la morada del Espíritu. Mediante la morada del Espíritu. Versículo 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, lo que hemos visto, ¿no? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora Pablo da un giro completo de alegría, ¿no? De alegría. Terminó diciendo, wow, miserable de mí, ¿quién me librará? Ah, Dios, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Y capítulo 8 ya comienza con algo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, Dios cumple su obra santificadora. Dios la cumple en cada uno de nosotros. Pero ahí los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. ¿Quién anda? ¿Quién camina? ¿Quién sigue? ¿Quién avanza? Nosotros. Nosotros decidimos. Aquí no hay, como muchos dicen, ay, el diablo me tentó. Ay, el diablo me ganó. Ay, me puso la tentación. No, 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 no hay nada de eso. Yo decido. Tampoco es, Dios no, me puso esto o Dios me permitió esto. Yo decido. Las cosas están ahí. Pero hay una alegría aquí. Hay un cambio acá. Tenemos la obra del Espíritu Santo. Cristo Jesús nos da su Espíritu Santo. Él dijo, si yo me voy, mandaré al Espíritu, el Consolador, el Paracleto. Él estará con vosotros todos los días. Entonces Dios cumple su obra santificadora en Cristo por medio de su Espíritu Santo para los que andan conforme al Espíritu. Ahora, punto número 2, la vida en el Espíritu. ¿Qué representa? Versículo 5, sigamos leyendo. Porque los que son de la carne, mire, piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo enfatiza dos maneras de vivir. El vivir según la carne y el vivir según el Espíritu. La vida que está dominada por la naturaleza
pecaminosa por la naturaleza vieja. El centro siempre va a ser el yo, su propio deseo, lo que él quiere, sus pasiones. Pero una vez nosotros hemos entregado a Cristo nuestra vida, somos de él, como dice Pablo, ya no nos dominan las pasiones, ni los deseos, ni la lujuria, ni el orgullo, ni el yo. Nuestra vida está controlada por Dios. Nuestra vida está controlada por el Señor. Ya no hay orgullo ni ambición en nosotros, por cuanto andamos en el Espíritu. Por eso que les recuerdo, la santificación es Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ahora, las obligaciones y privilegios en el Espíritu. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, miren, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La paga del pecado es muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire, en esta alegoría, Pablo, cuando uno llega a ser cristiano, ¿entra a dónde? A la familia de Dios. No hicimos nada para merecerlo, nada. Pero Dios, el Padre, en su grande amor, en su infinito amor, ¿qué ha hecho de nosotros? Nos ha adoptado. Nos ha adoptado. Al perdido, al indigente, al pobre, al desahuciado, al endeudado, al pecador, lo ha hecho su hijo. Lo ha hecho su hijo. Además, ya tiene un testimonio del Espíritu que declara a su mismo Espíritu que es hijo de Dios. Miren, qué privilegio, ¿eh? Qué privilegio que tenemos. Qué lindo, ¿eh? Esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, recordamos, ¿no? Reconciliación, propiciación, justificación. Ahora hablamos de qué? De la adopción. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Somos parte de su familia. Ya no hay en nosotros, o no tiene que haber en nosotros esa necesidad de buscar externamente cariño, amor, porque somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor. Hablaba la semana pasada, cuando comenzamos el curso, ¿cuánta gente hoy en día no les gusta esta palabra, ¿no? De adopción o de adoptar? ¿Cuántos no reciben cuando una familia adopta un niño, ¿no? El abuelo o el padre del matrimonio, no, ese no es mi nieto, no, que ese no es tu hijo, no lo aceptan. Todos nosotros los cristianos somos adoptados. Sí, usted es adoptado, yo soy adoptado. Por la obra de Cristo Jesús hemos venido a pertenecer a la gran familia de Dios. Hemos sido injertados, dice la Escritura. Por eso le decía, aquí no es que somos Israel, ni el nuevo Israel. Aquí no es que Israel ya ha dejado de existir y que no tiene las promesas de Dios. Somos adoptados, injertos son. Como hemos visto, ¿no? Gracias a que los judíos rechazaron, ¿qué tienen los gentiles?
Ha sido una pregunta del cuestionario. ¿Qué tienen los gentiles? Les ha llegado la salvación, la libertad de pertenecer a esta familia de Dios. Punto número 4, 18 al 27. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Mire, las aflicciones van a golpear, ¿no? Las aflicciones van a golpear siempre, a todos nosotros. No depende de cuán buenos seamos o en qué nivel de espiritualidad estemos, no. Los sufrimientos van a golpear a todos los santos. Pero estos sufrimientos no son duraderos. Solo duran un tiempo, un momento. Son pasajeras. Ahora la sentencia de la palabra de Dios, la sentencia de la palabra de Dios es de eternidad. Es de la eternidad. Toda la creación espera, la expectativa, el periodo de la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación. Apocalipsis dice, cielo nueva y tierra nueva. A ver, todas estas cosas pasarán. Pedro también dice, todas estas cosas pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hay impureza, hay deformidad, enfermedad que sobrevinieron por la causa de la caída del hombre como instrumentos de pecado. Sin embargo, la deplorable de la creación tiene esperanza. ¿Quién? ¿Quién es nuestra esperanza? Dios. Dios lo librará de estar en esclavitud. Las miserias de la raza humana, por medio de la maldad propia de cada uno y de unos con otros, declaran que el mundo no siempre continuará como está. Nosotros hemos recibido las primicias del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Nos vivifica, nos enseña, nos anima, nos da esperanza, nos da fuerza, eleva nuestra expectativa de no mirar las cosas de aquí, las pasajeras, de no quedarnos en lo que pasamos, en lo que sufrimos. Los creyentes hemos sido llevados a un estado de seguridad, pero su consuelo consiste más bien en esperanza que en deleite. Ahora, todos necesitamos tener paciencia, porque el camino es áspero y largo. Porque aunque parece que no llega, no viene, está tardando, va a llegar, va a venir. ¿Y a quién tenemos para esos momentos de debilidad, para esos momentos de lloro, para esos momentos de sufrimiento? ¿A quién tenemos? Al Espíritu. Mira aquí la función del Espíritu Santo. Usted no está solo. Usted no está solo cuando sufre, usted no está solo cuando llora, usted no está solo cuando no hay nadie.
Usted no está solo cuando a veces no sabemos orar o no sabemos qué pedir. Es el Espíritu que está en nosotros, intercede en nosotros, con nosotros. Y nos ayuda a orar por todos los santos, a interceder por todos los santos. Porque eso que usted está pasando también lo puede estar pasando allá en la China, en Medio Oriente, allá en Ucrania, en Rusia, cualquier lugar, eso que usted pasa, que usted llora, que usted se lamenta, todos están pasando. Las mismas aflicciones, menos y aún muchos más. Del versículo 28 al 39, nos habla de la seguridad que tenemos en Cristo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, miren. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué lindo, miren. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos seguridad en Cristo. Del 28 al 30 podemos ver el propósito eterno de Dios con cada uno de nosotros, con nuestras vidas. Hay un propósito porque Él nos ha llamado, porque le amamos también. Él en todas las cosas nos ayuda para bien. En todas las cosas nos ayudan para bien. Por a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser si esto es malo, desagradable para mí? ¿Cómo puede ser que yo perdiendo un miembro o algo, un accidente, vaya a ser bueno? No es que perder es bueno, sino que en medio de esa situación dura, difícil, Él va a hacer que eso malo que resultó en su momento, ¿qué suceda? Se convierta en algo bueno. Se convierte en algo bueno. Porque Él en todas las cosas está para nosotros. Es la experiencia del cristiano que todas las cosas cooperen a su bien. Esas malas, sí, esas malas. Esas que son sombras, caminos de valle de muerte, esas también. Cooperan para nuestro bien, nos ayudan para nuestro bien. Que fueron desastrosas, que resultaron desastrosas, que uno mira atrás y dice, no, esto no es gozoso. ¿Qué van a resultar? Una bendición. Porque es el propósito eterno de Dios. Es el propósito eterno de Dios. ¿Cuántos no hemos pasado tantas situaciones que uno dice quisiera volver atrás pero es porque todavía no lo hemos entendido, el propósito eterno de Dios? Va a llegar el momento en que vamos, mira qué bien que no fui por allá, que no tomé esa decisión, o que me pasó esto o aquello, porque voy a entender el propósito de Dios. Cooperar para bien. O la seguridad en Cristo, versículo 31 al 39. Esto es un poema.
del 31 al 39 es un lindo poema. Es una lírica, como dice Pablo, ¿no? Es una lírica de una seguridad que cualquier judío que lo lee lo va a entender. Claro, nosotros en español muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos, pero hay tantas verdades aquí que Dios por amor no escatimó a dar su Hijo. Por amor Él no escatimó, Él lo entregó. Las palabras de Pablo refiriéndose aquí a Dios cuando entrega, el judío común lo va a comprender porque ¿qué hizo Abraham con Isaac? ¿Qué hizo Abraham con Isaac? ¿Lo negó o en obediencia lo entregó también? Entonces los judíos lo comprenden este pasaje. De un Dios tan generoso, tan bondadoso. Pablo, con mucho fervor de poeta, prosigue cantando que nada nos puede separar del amor de Dios, que se nos ha manifestado por nuestro Señor Cristo Jesús, resucitado. De nuestro Señor Cristo resucitado. Ahí las cuestionantes, las preguntas están de Cristo. ¿Quién nos puede separar de Cristo? Nada. Versículos 38 al 39, Pablo le hace una lista de cosas terribles, ¿no? Ni la muerte, ni la vida. En la vida vivimos con Cristo. Y en la muerte, ¿dónde vamos? Morimos con Él. Y cuando morimos con Él, también resucitamos con Él. Nos habla acerca de los poderes angelicales, angélicos. Tampoco nos pueden separar ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada de eso nos va a separar. No hay época en la historia que nos pueda separar de Cristo. Pablo habla de cosas presentes y de lo porvenir. Puede venirse una guerra, la tercera guerra mundial, puede venirse una catástrofe, puede partirse de la tierra, el cielo, pero ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir nos puede separar de Cristo. Ninguna influencia maligna, ¿no? Ninguna influencia maligna nos separará de Cristo. Pablo menciona específicamente altura y profundidad. Estos términos son términos de astrología. Mire, escúcheme bien, son términos de astrología. Ninguna otra cosa creada, ningún otro mundo nos podrá separar de Dios. Aquí tenemos una visión que despeja toda soledad y todo temor. Pablo está diciendo, podéis pensar en cualquier cosa aterradora que pueda producir este mundo o cualquier otro mundo diferente. Pablo dice, ninguna de ellas conseguirá separar al cristiano del amor de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. Ahora otra aplicación puede ser que Cristo Jesús, que Dios es Señor de todo terror, de todo mundo, de todas las cosas. Él es Señor de todo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Él es Señor de todo lo creado, de cualquier otro mundo, de cualquier miedo. Él es Señor. Somos vencedores por medio de Cristo Jesús. ¿Gloria a Él o no gloria a Él? Gloria sea a Él, ¿no? Gloria sea a Él, que nada nos puede separar. Contraste entre la vida en la carne y la vida en el espíritu. La vida en la carne, piensan en las cosas de la carne o en sus propias pasiones, ¿no? El orgullo, la vanidad. La vida en el espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Amor, gozo, bondad, ¿no? La vida en la carne, se vuelven enemigos de Dios. Se vuelven enemigos de Dios. La vida en el espíritu son hijos de Dios. La vida en la carne, ¿qué nos dará?
muerte. La paga del pecado es muerte. La vida en el Espíritu, fruto, es la santificación para la vida eterna. La vida en la carne no pueden agradar a Dios. El que vive en la carne no va a agradar a Dios. Pero el que vive en el Espíritu testifica a su Espíritu en ellos que son hijos de Dios. Y como yo siempre me estoy acordando que soy hijo de Dios, no me va a gustar practicar el pecado. Voy a vivir en obediencia, voy a vivir para agradar a Dios. La vida en la carne son hijos del diablo. La vida en el Espíritu son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces esta tablita también, recuérdala, apréndala, memorícela y que pueda ser de mucha bendición este libro que estamos estudiando de Romanos y luego el de Gálatas, que son temas muy, muy teológicos. Como les dije una vez, ¿no? Hoy tenemos la ventaja de la tecnología, esta clase está grabada, usted la va a ver hoy, la puede volver a ver de aquí a un mes, o recordarse, volver a tomar los apuntes, pero no crea que la primera la va a agarrar, ¿no? Tiene que seguir leyendo, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir subrayando. Así que con esto he cumplido con lo que le tenía debiendo del sábado pasado. Y bueno, si hay algunas preguntas, algunas dudas, anótenla y las resolvemos en la próxima clase. ¿Ya? Así que Dios los bendiga, que pasen una excelente semana, un feriado lindo en familia, en cada una de las actividades que van a realizar. El Señor sea bendiciéndolo. Hasta la próxima. Shalom, paz.